Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas de Ambiente Fractal. Bienvenidos y bienvenidas hoy a un encuentro un encuentro fractal más, el tercero que aún estamos realizando el día de hoy. Recordarles que hoy, como esto es parte de una plataforma educativa que estamos iniciando un proceso, ¿verdad? Ambiente Fractal lo que quiere es comenzar a poner en discusión temas relevantes ante nuestra crisis ecológica, ante el cambio climático, abordar temas de sustentabilidad, de ética ambiental y otros temas que nos incumben, que son urgentes de tratar para poder ir adaptándonos a los cambios que vienen y que se van sintiendo poco a poco. Hoy, el día de hoy, está con nosotros la doctora Jacqueline Alcázar. Jacqueline Alcázar es doctora en bioética. Ella está realizando actualmente un estudio postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha graduado, ¿verdad? Un doctorado en ciencias, en el cual se graduó con honores, ¿verdad? Y actualmente es la directora de un proyecto de difusión también, en el que también tuve el grato placer de formar parte un día en una sesión de tertulias que tienen, que se llama Bioética y Ambiente, que pueden buscar en Facebook, en Instagram, para que puedan conocer esta iniciativa también de difusión que Jacqueline tiene y que sin duda nos permite conocer a profundidad estos temas. El día de hoy Jacqueline nos va a hablar sobre un tema un poco relegado a veces en nuestras discusiones académicas, un tema muy a veces marginado en nuestras discusiones intelectuales, que es la espiritualidad. A veces la subestimamos bastante. Sin embargo, ya está más que comprobado que ante nuestra crisis climática, la espiritualidad es un eje más que debemos de considerar y además de eso, nos va a complementar con la idea de una esperanza activa y para poder, ¿verdad? Con esta idea, ir haciéndole frente a todo lo que es nuestra crisis ecológica. Vamos a darle el paso a Jacqueline. Jacqueline, un gusto tenerte por acá. Te agradezco un montón en aceptar la invitación a este encuentro fractal y apoyar la iniciativa del ambiente fractal. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, queremos estar aquí para escucharte. Pues muchísimas gracias por la invitación que me hacen pues también a este fabuloso proyecto que es Ambiente Fractal. La verdad es que estamos trabajando en conjunto y a la par y creo que actualmente se requiere pues de este tipo de iniciativas para seguir trabajando ante la crisis ecológica y tiene que ver un poco con lo que les quiero compartir el día de hoy, porque sería preguntarnos de qué forma, ¿no? De qué forma queremos divulgar el conocimiento bioético o ético en relación con la naturaleza o con la crisis ecológica que estamos viviendo. Bueno, pues permítanme, les voy a compartir. Como ya Sebastián les comentó, esta pequeña charla la he titulado Espiritualidad y Esperanza Activa frente a la crisis ecológica. Y bueno, me gustaría más que nada empezar como esta breve charla con esta cita del filósofo Carlos Llano. Y dice así, vale más ponerse la meta de la excelencia y no lograrla que la de la mediocridad y conseguirla. Con esta frase quiero aventurarme un poco a que pensemos en que muchas veces muchas de las posturas de ética ambiental o muchas posturas que buscan el cuidado y el respeto a la naturaleza a veces son tachadas de utópicas o de cierta tendencia a decir que es un tanto imposible o que ya no tenemos tiempo para actuar, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues a mí me gusta mucho lo que dice Carlos Llano, porque pues a lo mejor no vamos a lograr como el cambio de aquí al próximo año,
no sabemos si podamos realmente logremos más bien, digamos, evitar que muchas especies se sigan extinguiendo o que nuestra propia especie llegue pues a esto mismo. Sin embargo, me parece que sí tenemos que tener un fin muy claro para poder actuar conforme a ello. Y creo yo, con base en esta postura aristotélica que he trabajado en los últimos años, creo que es importante crear un tipo o trabajar más que crear, un tipo de ecofrónesis o de ecoprudencia que nos permita relacionarnos no solamente éticamente con la naturaleza, sino también desde la espiritualidad, que es lo que quiero compartirles el día de hoy. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles, además de este tema, yo sé que ya muchos de ustedes quizás sepan en qué consiste la crisis ecológica, pero sí me gustaría a lo mejor allí puntualizar algunas cosas, después hablar un poquito de bioética y ética ambiental y mostrarles que no es lo mismo, pero que ambas tratan la crisis ecológica desde puntos un tanto interesantes. Y después les voy a plantear un poco qué es lo que estoy entendiendo por espiritualidad y esperanza activa y finalmente voy a concluir. Y bueno, me gustaría comenzar con esto de la crisis ecológica, asumiendo que tenemos muchos problemas medioambientales en el planeta que ya han sido catalogados, que ya hay muchos estudios científicos y muy serios que ya no niegan que está ocurriendo, ¿no? Tenemos la extinción de muchas especies, la deforestación de los bosques o selvas, la erosión del suelo. La extinción no solamente tiene que ver con los animales, sino también ya hay una severa extinción de plantas, ¿no? Y por allí pues también podemos hablar de la contaminación del agua dulce de los ríos, la acidificación de los mares, pero también la contaminación, etcétera, ¿no? Y esto aunado al calentamiento global. Eh, Hoy parece ser que el discurso sobre la crisis ecológica ya todo el mundo no lo sabemos. De hecho, en las escuelas acá en México de educación básica, de niños que van desde los 6 años hasta los 15, pues sí, ya en algunas materias, en algunas clases ya se les habla de esta crisis y lo comentan pues así, ¿no? Como si no fuera como un dato más, ¿no? Lo importante aquí pues es cómo vamos a trabajar no solamente a nivel educativo, sino también a nivel social respecto a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, frente a estas problemáticas que les acabo de comentar, pues aparece la bioética y la ética ambiental. A lo largo de los años que he estudiado estos temas, me he dado cuenta que la bioética, al menos aquí en México, se sigue centrando mucho más en cuestiones de ética médica o problemas que tengan que ver con la medicina. Me parece que también es un ámbito de estudio muy importante que se debe de tomar en cuenta. Sin embargo, todavía creo que nos hace falta seguir pensando a través de la bioética la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a partir de esta noción, pues aparece también la ética ambiental como una rama de la propia ética, ¿no? Y esto también para mí ha sido un tanto paradigmático porque, bueno, como nosotros sabemos desde la propia filosofía, pues la ética era completamente antropocéntrica, ¿no? O sea, solamente se pensaba en la relación que podemos tener los seres humanos unos con otros, pero no había ese pensamiento, al menos de considerar éticamente a los animales, a las plantas o incluso a los factores abióticos. Sin embargo, pues el siglo XX, específicamente durante la segunda mitad, pues van apareciendo diferentes posturas filosóficas que buscan este acercamiento a la naturaleza. Y esto pues tiene que ver también con muchos de los conflictos sociales, bélicos, científicos que surgieron durante este siglo. No quiere decir que solamente allí estuvieran. Vamos, me parece que es mucho más complejo de lo que podríamos pensar. O sea, tenemos desde la revolución industrial pues varios cambios que fueron impactando a la naturaleza, pero pues es en el siglo XX donde lo vemos con mayor fuerza, ¿no? Entonces, una de las cosas que se plantean dentro de estas dos disciplinas
o áreas de estudio, pues primero que nada es esta crítica al antropocentrismo. Pensado desde esta noción en el que solo consideramos éticamente a los seres humanos. Y bueno, aquí se busca contrarrestar un poco la valoración que hacemos del medio ambiente o de la naturaleza. Primero que nada, pues somos conscientes que instrumentalizamos a la naturaleza o la cosificamos. Esto, pues, me parece que tiene dos niveles. Uno, el primero que tiene que ver con el uso necesario que hacemos de la propia naturaleza. Y estoy hablando ahora sí que de la necesidad que tenemos para cubrir, digamos, lo principal respecto a nuestra vida como seres humanos, que es el alimento, quizá la vestimenta, nuestros hogares, etcétera. Sin embargo, pues aquí podríamos pensar también en las necesidades secundarias que aquí ya nos llevan a otro nivel, pues ahora sí que de relación con la propia naturaleza y que quizá esto es lo que tendríamos que evaluar. Sin embargo, tenemos que reconocer que también hay dos tipos de antropocentrismo, el epistémico y el moral. El ser humano, pues es el evaluador, es el que sigue valorando qué puede ser considerado éticamente o qué no. Y como seres humanos, pues quizá de ese tipo de antropocentrismo no vamos a podernos salir, pero lo que se intenta es que se amplíe el círculo de la consideración moral, es decir, que ya no solamente pensemos en nuestras necesidades como seres humanos, sino que también pensemos en las otras formas de vida. Y gracias a eso, pues van ocurriendo, pues, o más bien van surgiendo estas posturas que también le llamamos éticas no antropocéntricas, ¿no? Que es el zoocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo. Y aquí, pues bueno, yo creo que simplemente el zoocentrismo da para mucho, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que hay diferentes posturas filosóficas respecto a los animales, que también da origen a lo que es la ética animal. Tenemos también el biocentrismo. Y bueno, así como una especie de paréntesis, al menos aquí en México he notado que hay una fuerte tendencia a pensar este tipo de éticas no antropocéntricas desde un origen anglosajón, porque pensamos más tomamos en cuenta el pensamiento de muchos filósofos anglosajones. Sin embargo, también ya hay otro tipo de posturas continentales, todo un movimiento que se está haciendo también en España sobre todos estos estudios, ¿no? Entonces yo creo que por allí también es interesante ver qué es lo que están proponiendo, pero también la crisis ecológica se está empezando a pensar desde el sur global, ¿no? Y quizá ya se está como retomando esta idea, bueno, esto yo lo estoy tratando de hacer, es recuperar la idea del buen vivir que se gesta específicamente en Ecuador y Bolivia. Y bueno, aquí no quiero decir que solo se gestó de 2008 para acá y antes no hubo nada. No, bueno, allí hay también una serie de discusiones muy interesantes sobre recuperar conocimientos ancestrales, ¿no? En esta relación con la naturaleza. Entonces, por allí me interesa mucho como que podamos lograr o podamos pensar nuestra relación con la naturaleza desde, no solamente desde Occidente o desde estas propuestas de ética ambiental o de bioética que sin duda nos han ayudado, como decía Von Resseland Potter, que nos decía, bueno, es que la bioética tiene que fungir como ese puente entre las ciencias de la vida y las humanidades. Se me hace o creo que es muy loable, ¿no? Que haya surgido esta postura derivado de pues todo lo que se estaba gestando o desarrollando en las ciencias de la vida. Pero también es muy interesante pensar en la relación que ya se tenía o ya se tiene con la naturaleza desde estos saberes ancestrales, que bueno, en términos filosóficos, al menos por lo que yo estoy estudiando aquí en México, nuestros pueblos originarios, esta idea de sentir, pensar, escuchar, pues comienza a discutirse desde, bueno, ¿eso es realmente filosofía o no? Bueno, yo parto desde la idea de que efectivamente eso es filosofía, eso es conocimiento y un conocimiento verdaderamente valioso para no, yo no creo que sea solo copiar cómo se vive, ¿no? O cómo se relacionan estos pueblos originarios con la naturaleza. No lo creo así, pero creo que es importante mirar, ¿no? Mirarlos, escucharlos
y quizá con esto poder construir nuevos vínculos, ¿no? Porque bueno, también no podemos negar que existe una gran diversidad de pensamiento, incluso en las diferentes, ¿cómo les diré? Comunidades, ¿no? Y bueno, México siendo un país enorme, pues bueno, imagínense también la gran cantidad de posturas que puede haber respecto a esto. Ahora, realmente yo he sido como, por decirlo de alguna manera, muy devota del ecocentrismo, porque me gusta pensar en esta consideración holística de la naturaleza. No solamente pensando en los individuos, como podría a lo mejor partir la ética animal, pero tampoco pensar solo en las especies. Me gusta pensar en la relación que hay entre los organismos, ya sea a nivel individuo, ya sea a nivel especie, en relación unos con otros, ¿no? Y sobre todo también pensando en todos estos factores abióticos que son importantes para que se despliegue la vida misma. Si nosotros no cuidamos el aire, el agua, el suelo, etcétera, pues tampoco vamos a poder tener, pues digamos, de alguna manera, no vamos a poder sostener la vida bueno, de la vida en general, ¿no? O la vida de los vivientes, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se hace desde la bioética? La filósofa Paulina Rivero Weber aquí en México nos dice que la bioética la ve como una disciplina de frontera. ¿Por qué? Porque no solamente implica hacer un análisis de un problema ambiental, en este caso, pensemos bioética y ambiente, solamente pensar ese conflicto socioambiental a la luz de la ética. La ética ambiental, sin duda, y esto así con la gran gama que podemos encontrar o la diversidad de posturas, lo que va a hacer es una herramienta para analizar ese conflicto, ¿no? O ese problema socioambiental. Pero no solamente lo vamos a ver a la luz de la ética o de la filosofía, sino que también tenemos que tomar en cuenta otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pensando en el Tren Maya, que es algo que he ido estudiando y trabajando a lo largo de estos años, no podemos ver este megaproyecto en México solamente a la luz de la ética, también tengo que incluir cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, pero ya eso le compete a la bioética, ¿no? Como tal, porque bueno, en el centro está ese caso socioambiental y alrededor pues las diferentes posturas o perspectivas con las que yo voy a mirar ese problema. Pero sí, la ética va a ser fundamental para que yo reflexione en torno a ello. Ahora, otro así como algo que quiero como enfatizar mucho, que quizá era un error mío y que a lo largo de los años lo he ido como puliendo o tratando de aclararlo para mí misma y después para mis alumnos o para las personas con las que trabajo todos estos temas, que es pensar que la ética ni la bioética son las dadoras de las soluciones como tal, ¿no? Porque no son ciencias matemáticas, como dice Aristóteles. La ética se ubica en la parte contingente de la vida humana, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la vida humana puede ser de una manera o de otra. Que bueno, yo puedo trabajar siendo prudente o ecoprudente en relación con mi entorno natural y tomo una ruta de acción muy específica, pero al final esto no quiere decir que ya con ello solucioné todo el problema, ¿no? Y por eso también existen pues diferentes posturas de ética que nos permita reflexionar en torno a ello. Entonces, Ahí ya que, perdona que te interrumpa, antes de continuar ahí, me gustaría como para consultarte, interrumpirte un segundo, porque, bueno, me parece súper interesante lo que planteas, pero así como tal vez resumir un poquito. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿Cuál es la diferencia más marcada que hay entre ética, bioética y ética ambiental? Y por otro lado, ¿cuál es la diferencia que hay entre biocentrismo y ecocentrismo? Pueden ser como conceptos como que era la línea muy delgadita y cómo lo podemos diferenciar, básicamente. ajá, mira, yo conforme entiendo la diferencia
entre ética, bioética y ética ambiental es la siguiente. La ética, pues como nosotros estudiamos en filosofía, pues es una rama de la propia filosofía que busca pensar y reflexionar en torno a la relación que tengo con ese otro. Y aquí, pues bueno, pensémoslo en términos completamente antropocéntricos con otros seres humanos, ¿no? Pero la bioética y la ética ambiental son un tipo de ética aplicada, completamente diferente, ¿no? La bioética quizá por allí lo que va a tener es que va a centrar sus reflexiones pues en todos estos problemas, como les decía, derivados de la investigación de las ciencias de la vida que han causado pues ciertos conflictos o dilemas, ¿no? Y éticos en los que podamos nosotros pues reflexionar porque tiene consecuencias pues que de alguna manera pueden ser dañinas. La ética ambiental, pues también es un tipo de ética, ahora sí que yo lo llamaría como ética 2 puntos, ética ambiental, que como les digo, nace o se gesta en el siglo XX bajo la necesidad de pensar los problemas ambientales que estamos viviendo. Entonces son tan fuertes que ya queremos extender este círculo de la consideración moral y ya no solo quedarnos en los intereses de los seres humanos, sino también pensar en esas otras formas de vida como los animales, las plantas y los factores abióticos. Entonces, de esa manera es como yo entiendo la diferencia que hay. No es que sean exactamente lo mismo. Bioética y ética ambiental son parte de la ética, pero también tienen, digamos, este halo de ser éticas un tanto aplicadas, o sea, ya no solamente, bueno, que yo creo en realidad que la ética en general tendría que ser aplicada, ¿no? Pero si pensamos solamente en términos teóricos, parece ser que la bioética y la ética ambiental nos ayuda a pensar problemas mucho más concretos en relación con la naturaleza o el medio ambiente. Ahora, respecto a lo que me preguntaba sobre el biocentrismo y el ecocentrismo, pues bueno, partiendo de este filósofo norteamericano Paul Taylor, que nos dice que pues es importante considerar éticamente a los animales o a los organismos por el simple hecho de tener un genoma, tener una vida o ser centros teleológicos de vida, pues bueno, aquí habría que acotar, ¿no? Porque Taylor no se estaba refiriendo a toda la diversidad de la vida, sino específicamente animales silvestres. Sin embargo, hemos hecho nosotros, dada su argumentación, pues esta extensión y vemos que puede quedar muy bien para pensar la relación que tenemos con todas las formas de vida. Entonces, desde allí, pues nos centraríamos solo en la consideración de plantas, animales en general, o sea, aquello que está vivo. En cuanto al ecocentrismo, lo estoy pensando en esta forma holística que les decía, o sea, ya no solamente es pensar en lo que está vivo, en los vivientes, sino que también tengo que asumir la relación que hay entre las especies y su entorno. Y este entorno también toma en cuenta o en consideración estos factores abióticos para que se pueda dar el florecimiento de la vida misma. Entonces yo creo que allí es donde está la diferencia o esta cuestión que puede ser muy tenue, pues, pero que es importante, ¿no? Entonces por eso les decía que para mí lo personal cobra un poco de mucho más, o sea, yo, Jacqueline Alcázar, me gusta más pues pensar en un tipo de ecocentrismo, aunque también es sumamente complejo, ¿no? Porque si pensamos en un caso muy particular, un maltrato animal en un zoológico específicamente con un individuo tal, pues bueno, allí a lo mejor no me funciona tanto pensarlo en términos ecocéntricos, ¿no? Y a lo mejor tampoco biocéntricos, sino que tendría que pensar en un tipo de ética animal o un zoocentrismo muy específico para reflexionar en torno a ese asunto. Pero por eso les decía, en ética no hay certezas, ¿no? En bioética mucho menos y en ética ambiental pues menos. Entonces, al no haber certeza, pues yo puedo analizar o reflexionar éticamente
desde la postura que yo considere que puede ser mucho más valiosa para intentar aportar algo, ¿no? Digamos, no es que vaya a dar la solución, pero al menos voy a intentar que pensemos o que tengamos una conciencia ambiental diferente respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es así como yo lo entiendo. Te agradezco. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, gracias a eso podríamos pensar en el círculo de la consideración moral, ¿no? Que pues apoyada un poco en algunos esquemas de mis colegas o lo que yo he visto acá en México, pues pensé en esto, ¿no? Antes del siglo XX, pues la ética se centraba pues en el hombre, ¿no? En la consideración moral del hombre. Me atreví yo a colocar allí una mujer para pensar en el ser humano, no solamente en el hombre. Después agregué otro círculo donde aparece un primer tipo de esocentrismo o de esocentrismos, donde estamos pensando en los animales sintientes o debido a sus capacidades cognitivas, Peter Singer, Tom Regan, etcétera, ¿no? Y después agrego otro círculo donde estamos pensando ya no solamente en los animales, sino, y animales vertebrados y mamíferos, sino que ahora estoy pensando en un tipo de biocentrismo que incluya a otros animales, es decir, invertebrados, pero también a las plantas, ¿no? En esta idea de que hay que considerar éticamente a los vivientes por el simple hecho de tener pues un genoma o ser centros teleológicos de vida. Ahora, de allí me paso a un último círculo de consideración moral, que es algo que he estado trabajando en los últimos 2 años, que es pensar si tenemos o no una relación o cierta responsabilidad ética frente a las plantas, ¿no? Y específicamente en las plantas. Porque un biocentrismo sí las toma en cuenta, por decirlo de alguna manera, pero ya muy, muy particular, me ha llamado mucho la atención pensar en qué tipo de relación tenemos con las plantas, ¿no? Desde la ética o desde la ética ambiental y también desde la propia bioética. Entonces, pues bueno, esa es nada más así como para compartirles ese esquema. Ahora, pasando pues ya al asunto, hay 3 relatos frente a la crisis ecológica. Y el primero de ellos tiene que ver con esta idea de que todo como siempre. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues seguir creciendo, y estamos hablando de crecimiento en términos económicos, aumentar la producción y el consumo, ¿no? O sea, parece ser que ante, por ejemplo, yo misma, como les decía, analizando el caso del Tren Maya, pues parte de los objetivos es eso, incrementar la derrama económica o la riqueza de la región del sureste de México para generar bienestar social. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, todo como siempre y la solución está en el crecimiento económico y de consumo. O sea, con eso llevándoles trabajo, dinero, riqueza, pues. Ay, es que se escuchó algo. Perdón. Pensando en eso, pues nosotros podríamos entonces, bueno, más bien, nos quedamos solo en ese punto y ya no hay qué más, ¿no? ¿Qué más hacer? Entonces, pues pareciera que ese es un primer discurso. Después tenemos el gran desmoronamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos damos cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo, ¿no? Del colapso ecológico o ambiental que también vivimos, pero asumimos que no podemos hacer nada. O sea, bueno, sí, existe el calentamiento global, lo estamos viendo, el aumento de las temperaturas, las estaciones del año cada vez más raras o lo que nosotros pensábamos que era en verano, pues ya no se da como tal, etcétera. O sea, ya lo asumimos, pero pues decimos, pues no, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, pues ya, no, pues ya cuando tenga que llegar el final, pues que llegue, ¿no? Entonces aparece un tercer relato que creo que es el que es importante observar y reflexionar desde la esperanza activa y la espiritualidad, que es el gran giro. Aquí pues yo estaría pensando en términos de gratitud, de frugalidad, de sencillez, de reciprocidad y de biofilia, ¿no? Que básicamente esto yo le llamo virtudes ambientales con este pensamiento aristotélico que he estado trabajando, pero que al final nos podría ayudar
a realizar acciones a partir de estas virtudes que nos permitan alcanzar un fin final que pueda ser el buen vivir. Un buen vivir no solo humano, sino también no humano, que incluya pues este florecimiento de todas las formas de vida. Pero ¿qué voy a entender por florecimiento? O sea, no solamente el florecimiento en términos humanos, en el que yo voy a alcanzar mis metas, me voy a desarrollar y voy a ser feliz en términos quizá muy emocionales, si no estamos hablando respecto a otras formas de vida, pues en el permitir el libre despliegue de sus capacidades biológicas, ¿no? Esto, ojo, no quiere decir que no toque a la naturaleza o que no toque a las plantas o a otras formas de vida. Parto desde un tipo de antropocentrismo moderado o desde esta visión de mesura en la que, bueno, sí, yo soy también un animal como ser humano y voy a impactar mi entorno, a mi entorno. Entonces es muy difícil que realmente lo deje de manera intocable. Pero la forma en cómo yo me relacione o me vincule con la naturaleza, va a ser a través de la moderación, ¿no? Y entonces aquí es donde cobra sentido, pues, muchas de las ideas del filósofo español Jorge Richman, ¿no? Donde dice que vivir con menos es mejor y menos en este tiempo es más. Entonces, quizá aquí lo único que yo agregaría es pensar en si estamos dispuestas o dispuestos o no a ello. Entonces, pues bueno, la gratitud es sin duda, pues creo, bueno, más bien, creo que todas estas virtudes ambientales, para que se puedan gestar, primero tengo que ser muy consciente de ellas, ¿no? Porque ¿en qué estoy pensando cuando hablo de gratitud en torno a la naturaleza? Bueno, pues simplemente dar gracias por la vida, en este caso de mis animales de compañía, por la vida de ese alimento que voy a consumir, ¿no? Que en algún momento pues ya, o sea, ya pereció, pero dar las gracias también por la vida que yo tengo, ¿no? Y por todo lo que puedo hacer para generar otros, vamos, buscar la vida buena de esos otros que pues no tienen voz, como son nuestros, bueno, no nuestros, sino los animales u otras formas de vida. Y bueno, así podría yo hablarles de cada una de estas virtudes, pensar en un tipo de frugalidad que también podría verse como un tipo de prudencia o de coprudencia para poder administrar lo que en términos biológicos llamamos recursos naturales. Claro, o sea, ante esto que les estoy diciendo, tomen en cuenta la primera frase que les mencioné, ¿no? O sea, hay que apuntarle a la excelencia, porque quizá a lo mejor no lo logre al 100%, porque también hay otros factores que quizá no nos permitan o no nos permiten hacerlo de forma muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque somos 8,000 millones de seres humanos en el planeta, porque tenemos un tipo de sistema económico que de alguna manera no nos permite del todo o no permite que toda la población sea plenamente o medianamente consciente del impacto que se está generando en el momento en el que consumen todo lo que ven o todo lo que aparece en marketing en la televisión o en la radio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues me parece que por ahí tenemos que trabajar, pues mucho, ¿no? Y no sé si quieres Sí, preguntar ahí, algo. sí, 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 de hecho, porque cuando estaba ahora preparando un poco el espacio, escuché una charla tuya justamente hablando de esta visión aristotélica, ¿verdad? Que me parece muy interesante retomarla y escuchar a otros filósofos, ¿verdad? Retomando la ética de Aristóteles. Tengo un amigo muy particular que habla de que deberíamos de volver a la filosofía antigua, ¿verdad? Que ya todo, ¿verdad? Prácticamente está ahí. Y hablabas de un concepto sumamente interesante que es la eudaimonia, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que plantea Aristóteles y lo vas relacionando como con esta idea del buen vivir, ¿verdad? Entonces sería como interesante ver cómo este pensamiento occidental, ¿verdad? Ya puede estar como dialogando con lo que pueblos originarios en su momento ya consideraban, ¿verdad? Como el buen vivir. Entonces, no sé si podemos comentar un poquito de eso. Sí, mira, cuando realicé la investigación doctoral, eh,
pensé en hacer esta extensión de la frónesis o la prudencia aristotélica. Recordemos que la frónesis es una virtud intelectual, se supone que es una virtud racional. ¿Qué es lo que va a hacer esta o cómo vamos a trabajar este tipo de virtud? Bueno, primero que nada va a ser, yo la pienso como ese capitán que gobierna la nave, nos va a ayudar a moderar nuestros deseos. Esos deseos que se ubican en el lado irracional del alma o de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida, ¿no? Donde se gestan nuestros deseos o nuestras emociones que difícilmente sabemos controlar, ¿no? La idea aristotélica pues es que la frónesis como una virtud intelectual nos permita elegir los medios adecuados en torno a un fin final. Ese fin final, ¿cuál va a ser? La vida buena o la eudaimonía, la felicidad. Ahora, teniendo estos tres elementos, o sea, ¿cómo voy a alcanzar la felicidad? La felicidad, dice Aristóteles, es algo que se vive, que se practica. ¿Y cómo voy a ser feliz? Pues siendo virtuoso. Es decir, la prudencia o la frónesis es la que me va a ayudar a elegir esos medios adecuados para que en cada situación de la vida humana, pues yo pueda tomar las mejores decisiones, delibere correctamente para poder alcanzar ese fin final. Eso en términos muy aristotélicos. Pero, ¿qué pasa cuando estoy pensando en un tipo de ecofrónesis, ¿no? Un tipo de ecoprudencia? Algo que Aristóteles no dijo, pero por obvias razones, por el contexto antiguo, pues no daba para pensar en términos éticos la relación que tengo con la naturaleza o con el medio ambiente. Porque, bueno, no había una crisis ecológica como lo que estamos viviendo. Sin embargo, cuando yo le doy cuando pienso en esta extensión, pues también tengo que pensar en una idea de eudaimonía un tanto diferente a la que plantea el filósofo. Entonces lo que hice fue estudiar estas nociones del buen vivir, el summa causae o el summa camaña de Ecuador y Bolivia respectivamente, porque ellos están pensando en que primero tengo que desarrollar cualidades del carácter para poder relacionarme correctamente, primero en mi familia, después con mis vecinos y luego con la naturaleza. Entonces, al estar yo revisando la literatura, los textos de los llamados indigenistas, me di cuenta que había muchas similitudes un tanto filosóficas también con el pensamiento aristotélico. Entonces, por allí, pues me dio la idea para pensar en el buen vivir, como este florecimiento, es decir, que incluye el florecimiento de todas las formas de vida, humana y no humana. Entonces, ahí le doy todo ese contenido material. Después de esto, pues lo que creo que se tiene que ir como buscando es la idea, que esa meta que es la excelencia, que les decía en la primera cita, que esa meta sea sí la excelencia, pero vista bajo el buen vivir, ¿no? Y ese buen vivir ya no solamente en términos occidentales, como lo hemos pensado. Esto me ha llevado al estudio del sentir, pensar, escuchar de los pueblos originarios, al menos aquí en México, ¿no? Que justamente, pues, ya también tienen una forma muy clara, bueno, sí, muy clara, muy específica y sobre el cómo relacionarnos con la naturaleza. Entonces me he remitido a estudiar a los mayas, específicamente a los tojolabales, en el cómo ellos, a través de la noción de intersubjetividad, es decir, no hay una relación vertical, sino hay una relación horizontal, con esa idea de que todo tiene corazón, o sea, ya no solamente es el corazón acá como un órgano, sino como la vida misma, como un tipo de animismo en el que podemos encontrar que no solamente los vivientes, sino también el río, la montaña, el bosque, pues también tiene un corazón. Entonces, en esa medida, pues como está dotado de corazón y tiene una razón de ser dentro del cosmos o de la vida o de todo esto de la propia existencia, pues yo me tengo que relacionar adecuadamente o de forma pues holista, ¿no? Con todas estas formas de vida. Entonces, por allí me he ido dando cuenta, bueno, yo soy muy Aristóteles, que me encanta, ¿no? Pero me he ido dando cuenta que es importante también salir de ese tipo de, pues no sé si salir, pero proponer cosas interesantes con este tipo
más bien con los saberes que hay entre los pueblos originarios. Y bueno, quizá tampoco sea muy lo correcto, o quizá hay que darles mayor crédito o darles el crédito y no decir que son saberes, sino la filosofía que hay entre estos pueblos originarios. También pensemos en que no hay que romantizar absolutamente todo, porque bueno, también tienen, digamos, problemas muy específicos al centro, ¿no? Pero bueno, retomar lo que es importante, así como pensé en retomar algunos aspectos o elementos de la filosofía aristotélica y descartar aquello que por obvias razones nosotros, bueno, se le ha criticado a este propio filósofo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que pienso. Entonces, ahora, pensando en la reciprocidad, que también es un valor del buen vivir, o uno de los principios del buen vivir, es si la naturaleza nos da lo necesario para poder alimentarnos, para sobrevivir, para tener un techo, etcétera, porque nosotros tendremos que responder de manera recíproca. ¿Cómo? Pues cuidándola, respetándola. Y bueno, la biofilia, que es algo que he estado trabajando últimamente, que tiene que ver con este amor por la vida. ¿Cómo puedo ser biófilo? O sea, este es el asunto, ¿no? ¿Cómo puedo realizar acciones biófilas? Bueno, pues en primer lugar, debo de tener nuevamente, como les decía, claro el fin, que ya no sería la eudaimonía como tal, sino ese buen vivir que incluye todas las formas de vida. Ahora, realizar acciones muy específicas a través de esto que yo llamo virtud ambiental, que sería la biofilia. ¿Qué tipo de acciones en hechos como muy específicos, basados pues en un tipo de filía, de relación, pues ya no solamente en términos amorosos o de amistad como lo entendemos, sino de respeto y de cuidado hacia la naturaleza? Entonces, pues bueno, este gran giro pues nos lleva a pensar en ese tipo de virtudes. Pero ahora, ¿qué pasa con la espiritualidad? Que también es algo que se ha cuestionado pues mucho, ¿no? Y quizá también en estos centros académicos, a veces también el que hablemos de espiritualidad también pues da miedo. Digo, a mí no me da miedo hablar de ellos, sino que los escuchan, quienes escuchan esto es así como, ay no, esto es religión. Bueno, las posturas de algunos filósofos o bueno, lo que tiene que ver con la espiritualidad frente a la crisis ecológica, pues no necesariamente tiene un corte religioso. ¿Qué es lo que estoy entendiendo por espiritualidad? Pues la conexión con la realidad que vivo. Es decir, esto lo he ido revisando a lo largo de los últimos años, y es que pienso que hay una fractura al interior del ser humano. Una fractura que nos ha llevado a este tipo de dicotomías, es decir, naturaleza, ser humano, cultura, naturaleza por el otro lado. Bueno, todo aquello todos estos dualismos que nos hacen de alguna manera vernos como entidades separadas. Entonces, aquí lo que yo busco, al menos lo que quiero como reflexionar, es vernos un tanto como un todo, y también con los riesgos que nos pueda llevar un tipo de monismo, ¿no? Pero básicamente pensar en el antiego, y esto tiene que ver con la crítica que se hace al antropocentrismo que veíamos hace un momento. O sea, ya no puedo pensar solo en el yo, ¿no? Ese yo que puede ser Jacqueline, que puede ser Sebastián, que puede ser Paulina, que puede ser Carmen, que puede ser quien sea. O sea, ya no necesariamente, ¿no? Sino que tengo que empezarme a ver, y bueno, y aquí traigo a colación las ideas de los tojolabales, verme en comunidad. Pero la comunidad no es algo abstracto, o no solamente son dos. Estamos hablando de que la comunidad tiene que ver con todas y todos los que están, los que viven y conviven. Entonces, desde allí creo que podemos acercarnos un poco a esta noción del antiego. Ahora, también creo que es un movimiento anclado para ir más allá de nosotros mismos. Otra vez, no solo pensar en nuestros intereses de manera muy particular, sino que nos permita generar lo que ahora sí que a cada rato decimos en estos espacios: conciencia ambiental. Pero cuando nos referimos a veces a la conciencia ambiental, suena incluso tan repetitivo o tan básico,
pero que a la hora que podemos preguntarle a alguien de manera muy específica, oye, pero tú cómo entiendes la conciencia ambiental, ya en la acción, en el día a día, pues ya no nos resulta tan sencillo, porque creo que primero hay que detenernos y observarnos, ¿no? Observarnos a nosotros mismos, pero también en relación con lo otro y con lo otro como otros vivientes, no solamente humanos. Entonces, pues bueno, también es parte de lo que yo considero que es la espiritualidad. Y luego, pues también se ve como una postura frente a la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, se parte desde diferentes antropologías, visiones y cosmovisiones. O sea, yo no puedo llegar y decirles, bueno, miren, este es mi tipo de espiritualidad y aquí lo vamos a hacer como yo digo. No, sino tendríamos que pensar en cómo viven los diferentes pueblos originarios, pero no solamente los pueblos originarios, sino también las diferentes comunidades en las diferentes regiones del mismo país o del planeta. Entonces, esto nos lleva a observar claramente que hay diferentes visiones y también cosmovisiones. Pero al mismo tiempo la espiritualidad es una forma de contención. Sabemos que la espiritualidad se enfrenta al dolor humano, a la desesperanza. Y yo he estado pensando en cómo cambiar el discurso, sobre todo de bioética y ambiente, en el que ya no solamente partamos del miedo, partamos de la crisis, el colapso, la ecodepresión y todos los ecos malísimos. O sea, sí, o sea, parece que el miedo es lo que más vende, pero eso, o pensarlo desde ese lugar, pues yo creo que nos regresa al relato del gran desmoronamiento. Es decir, sí vemos la gravedad del colapso, pero pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, que sigo llorando, o ya ni lloro, ¿no? Ya me acostumbré a que me peguen, o ya me acostumbré a que el calentamiento global va a ser así o no. Entonces creo que esa es como una parte importante, ¿no? La espiritualidad que se enfrente al dolor y a la desesperanza. Un tipo de espiritualidad que se enfrente pues a la crisis ecológica, a la crisis climática, a la extinción de especies, a la erosión del suelo, a todos estos problemas que pues no está de más, nosotros hemos acelerado debido a nuestras actividades económicas. O sea, y también creo que tiene que ser un tipo de espiritualidad que no esté por mi culpa, y somos el ser humano, somos la plaga del planeta. Híjole. O sea, creo que si partimos desde ese discurso, como les decía, estamos en el relato del gran desmoronamiento, en el que soy consciente de lo que está ocurriendo, pero no puedo hacer nada y mejor sufro. Ahí es interesantísimo lo que mencionas y me gustaría puntualizarlo, ¿verdad? Porque cuando comenzamos a entender el problema, ¿verdad? Comienzan a señalar culpas y la culpa genera miedo y el miedo genera parálisis, o sea, genera inacción. Y creo que por muchísimo tiempo nuestras sociedades hemos vivido con muchísimos miedos creados primero y han jugado mucho con nuestra culpa, ¿verdad? Y además de eso, ya cuando vemos datos, ¿verdad? La culpa, ¿verdad? Si hablamos de culpas, ¿verdad? El individuo tal cual, ¿verdad? No tiene, ¿verdad? El nivel de impacto que tiene las grandes economías, las grandes potencias, las grandes corporaciones, ¿verdad? Sí, para hablar de culpa, porque se tiende en el discurso, ¿verdad? Muchas veces del ecofascismo o estos discursos, ¿verdad? Que manejan la culpa como discurso de señalar a los individuos como culpables de la crisis y de la situación, ¿verdad? Entonces, me parece súper importante recalcarlo porque una de las cosas que a mí me gusta particularmente trabajar es la responsabilidad, ¿verdad? Y la idea de que todos somos responsables y invitar a la acción, ¿verdad? A trabajar en mejorar, ¿verdad? Y creo que va muy de la mano con lo que propones, ¿verdad? La idea de este gran giro, ¿verdad? De hecho, he escuchado por ahí la idea del giro ontológico, que es prácticamente lo que estás proponiendo. Una idea, un cambio de cosmovisión, del ser en el mundo. Entonces, creo que podríamos, ¿verdad?, dialogarlo
Sí, bueno, es que creo que para desarrollar, me parece que la espiritualidad, y no solamente en estos términos, incluso en las propias religiones, pues está allí para enfrentar todo aquello que nos genera dolor y desesperanza. Entonces, también un tipo de esperanza activa implica que también pues supere todo esto del miedo y el dolor, y si no es superarlo, por lo menos enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, pues creo que esto es sumamente importante y valioso, o sea, cambiar el discurso, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto, habría que ver que la espiritualidad pues también tiene una dimensión ética. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a equilibrar los desequilibrios. Y aquí en esta dimensión ética, pues yo ya estoy pensando, bueno, ya también lo había dicho este filósofo, este Baruch Spinoza, ¿no? Y que también ha tenido una fuerte tendencia, o más bien se ha estado recuperando en estas éticas ambientales en las últimas décadas, que es pensar en un tipo de ética que no sea solamente racional, sino que también sea emocional, ¿no? En el que aparezca este sentir, pensar para poder actuar correctamente. Y otra vez, no como un cálculo matemático, sino teniendo claro pues este fin último como buen vivir, esta excelencia como buen vivir. Como les digo, apuntarle a la meta aunque no la alcance, pero que mis acciones estén dirigidas a ello. Uh-huh. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, que es la esperanza activa. O sea, ¿cómo puedo yo vivir con base en un tipo de esperanza como esta? Primero que nada, creo yo que sería importante honrar el dolor, asumirlo, encararlo y convertirlo en acción. Y esto, pues, no es nada sencillo. Platicaba un poco con algunas amistades ecofeministas y decían, bueno, parece ser que en nuestro tiempo, cada vez que tenemos un pesar existencial que se transforma o que se ve manifestado en el cuerpo por medio de una enfermedad, cuando vamos al médico nos dice, bueno, le voy a dar este antidepresivo, este ansiolítico, y parece que ahí está la respuesta, ¿no? O sea, hay que encarar la vida o el dolor con una pastillita que te inhiba todo esto. Claro, o sea, a lo mejor puede ser una ayuda, pero al mismo tiempo creo que estamos un poco dándole la vuelta a eso que nos duele, ¿no? Y si lo dirigimos a ya no solamente a nuestras vidas particulares o de manera muy específica existenciales en términos humanos, también podemos llevarlo a cuestiones ambientales, ¿no? Honrar el dolor que nos produce, a lo mejor pienso, mis padres que nacieron y crecieron en Michoacán, eh, cerca de ríos o de ecosistemas pues muy frondosos y todo esto, y que con los años pues se contaminaron por el drenaje o simplemente desaparecieron por X o Y razón antropogénica, pues sí, honrar el dolor que produce ver que tu pueblo o que eso que tú amabas cuando eras niño desapareció, ¿no? O sea, ya no es o ya se transformó, ahora sí que de forma peyorativa, o sea, ya se transformó y de alguna manera, pensando en este holismo, en este tipo de concentrismo que les decía, en esta relación que yo, ser humano, tengo junto con otros animales, otras formas de vida, que tengo también con ese espacio geográfico que al final también impacta mi vida o mi florecimiento, pero no solo humano, sino también el de las otras especies. Entonces, pues bueno, creo que es muy válido pensar en el dolor que nos produce la crisis ecológica, pero no responder solo con ecodepresión y denme pues un ansiolítico porque pues ya, o denme me voy a suicidar, que también esa es una postura, me voy a suicidar porque pues ya somos 8,000 millones y yo estoy robando oxígeno, estoy robando o estoy quitándole recursos o acabando con la naturaleza, o sea, vamos, todo eso se me hace muy respetable quienes piensen de esa manera, pero me parece que la esperanza activa tiene que partir de esto, ¿no? Honrar el dolor, asumirlo, encararlo y ahora, ¿cómo lo convierto en acción? Y no en una acción, sino en diferentes tipos de acciones que nos permitan alcanzar el buen vivir. Y bueno, para esto pienso en que podemos asociarnos, compartir, encontrar apoyo, crear poder cooperativo y construir comunidad.
me parece que esta podría ser una alternativa o varias alternativas para poder superar, digamos, pues, no sé si superar al 100%, pero por lo menos, como les digo otra vez, apuntarle a esta excelencia o este buen vivir para tener un impacto o un vínculo diferente con la naturaleza. Y lo que estamos haciendo ahorita en este momento, en este encuentro fractal, me parece que tiene que ver con ello, ¿no? Nos estamos asociando, estamos compartiendo, estamos encontrando apoyo, ambiente fractal, bioética y ambiente, estamos creando un poder cooperativo, Sebastián coopera con nosotros y yo coopero con ustedes, estamos construyendo comunidad, es decir, con todas aquellas personas interesadas en todas estas temáticas, ¿no? Y a la vez, ojo, este tipo de acciones implicaría el paso previo, que es la espiritualidad, ¿no? El poder vincularme de forma biófila con la naturaleza. Y eso, pues, creo yo que implica, pues, un tipo de desarrollo personal profundo. Creo que no solo es, bueno, a ver, realizo esta acción, ya cooperé, ya llevé lo necesario para lo del huracán, pero después se me olvida la persona que, aquí un vecino que sé que no tiene que comer, bueno, obvio, a lo mejor no lo voy a mantener todos los días, pero sé que hay alguien por acá que necesita mi ayuda y ni lo pelo, ¿no? Entonces yo creo que por allí podemos empezar, ¿no? A ser como más cuidadosos con nosotros mismos, pero también con nuestro metro cuadrado, para después extenderlo hacia las necesidades que hay, pues ya incluso en espacios geográficos donde pues no, quizá nunca voy a conocer o tocar, ¿no? Ahora, también sería importante asumir que no está garantizado el éxito, pero que también la incertidumbre puede ser nuestra aliada. Entonces, como les decía, en ética no hay certezas. Y no está garantizado que por más que hagamos cooperativas, ecoaldeas, seamos veganos, ya no viajemos en avión, etcétera. O sea, esto no nos da la garantía de que vamos a superar la crisis ecológica. Y al final vamos a tener siempre esta incertidumbre, pero puede ser una buena aliada para seguir generando acciones que nos permitan trabajar más por nuestro entorno natural. Y bueno, esto implicaría trabajar por la vida, ¿sí? Por la vida humana y no humana. Y esto, como les decía hace un rato, nos lleva también a sanar la fractura interna o la fractura interior. Últimamente he estado pensando con esto que les estoy diciendo, cómo es que a lo mejor también en ética, digo, yo no conozco, si tú, Sebastián, conoces algún trabajo, estaré muy encantada si nos recomiendas algo, pero cómo enfrentar o cómo pensar la crisis ambiental a partir de la psicología o el psicoanálisis. ¿Qué es lo que hay al interior, en términos psicológicos, humanos, que nos ha llevado no solamente en términos filosóficos, sino a desvincularnos de la naturaleza, ¿no? ¿Y qué es lo que dentro de esa fractura podemos sanar para poder, perdón, para poder actuar con base en este tipo de esperanza activa? Y bueno, al final, si estamos trabajando en sanar esta fractura, pues esto nos llevaría a la dimensión celebrativa de la vida, celebrar la vida. Ya no, como les decía hace un momento, ya no partir del miedo, la desesperanza, la desidia, sino que celebremos la vida misma, la vida humana independientemente, eh, o sea, observando la dimensión negativa que podemos tener como seres humanos, a nuestro egoísmo y a muchas cosas que han generado también gran parte de la crisis ecológica, no nos debería de llevar, creo yo, a este desprecio por la vida y a nombrarnos como las plagas o el cáncer del planeta, ¿no? Sino que celebremos, ojo, no solamente nuestra vida, sino la vida que hay alrededor de nosotros. Entonces, pues bueno, creo que es muy complejo, o sea, yo misma veo esta manera o este tipo de espiritualidad y de esperanza activa, que no es sencillo, pero otra vez es detenerme, reflexionar, mirarme, observarme cómo estoy actuando día a día.
hay algunos discursos por allí que dicen, bueno, es que no es lo mismo pensar en estos temas desde el privilegio, porque quizá nosotros, pues sí, tenemos el privilegio de trabajar para la universidad, para estar pensando en estos temas, nos pagan por esto, pero ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas que no tienen que comer y que no tienen oportunidad de estar pensando en estos temas? O sea, lo que necesitan pues es resolver su situación en el momento. Y bueno, creo que eso también es importante observar, pero creo que con esta asociación o este tipo de proyectos de divulgación, pues la idea es salir solo de los espacios académicos y que no quede en el privilegio, sino que también llegue hacia otras personas sin importar su formación, ¿no? En el que podamos hacer cada vez más sencillo la forma en la cual podemos trabajar en un tipo de conciencia ambiental a través de las virtudes ambientales que les he mencionado hace un momento. Y bueno, ya para terminar, pues yo me gustaría que compartírselos así, celebremos la vida, seamos biófilos, o sea, amemos la vida y actuemos. Entonces, creo que si nos detenemos otra vez, detenernos y mirar dentro de nosotros mismos, mirar esa fractura que me está doliendo, o sea, aquello que no he podido sanar y pues sí, y no he podido sanar, pues ahora sí ponerle la atención para poder hacer algo, ¿no? Y sobre todo en aras de honrar la vida misma. Entonces, pues bueno, y esto también ahí con pincitas, ¿no? Porque pues también dice Aristóteles, y no solo él, sino varios filósofos. O sea, no todos vamos a ser buenos, no todos vamos a ser prudentes, pero que esta semillita de espiritualidad o de esperanza caiga pues en aquella tierrita fértil de aquellas personas, o sea, en la vida o en la fractura interior de esas personas que estamos dispuestas a hacer algo por la naturaleza o por todos los vivientes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Pues buenísimo, Jacqueline. Realmente aprecio montones tu intervención, tu charla. Me quedó por ahí la idea de la pregunta que hacías de lo del psicoanálisis, ¿verdad? Y demás. Recuerdo un libro de Eric Fromm, de psicoanalista, de Tener o Ser, ¿verdad? En pregunta. Como que por ahí se metió ya, y es un libro interesante porque es un libro escrito a mitad del siglo XX, como, ¿verdad? En 1950, ya él cuestionaba toda esta lógica del consumismo, toda esta lógica de valorar al otro por lo que tiene. Entonces, por ahí, dentro del psicoanálisis, ¿verdad? Creo que el que me viene hacia la mente inicialmente es Fromm con ese libro de Tener o Ser. Y bueno, creo que tocas, ¿verdad? Profundamente, como decía al inicio, un tema a veces marginal en el sentido de que no se profundiza muchas veces en las discusiones académicas, sino que literalmente, ¿verdad? Como bien decías vos, cuando se toca a veces se entra, ¿verdad? O se responde con cierta resistencia. Y creo que actualmente es una de las aperturas que la academia también, ¿verdad? Está teniendo a incorporar, ¿verdad? A través del diálogo de saberes, a través de la filosofía, a través de estos trabajos que vos haces, estas temáticas espirituales, más allá de este pensamiento racional, sino también incorporar esta parte emocional, esta parte espiritual que nos conforma, ¿verdad? Que nos atraviesa, que somos, que es parte de la parte sistémica de nosotros, de nosotras como seres. Jacqueline, agradecerte entonces por toda esta información, este valioso diálogo, revisando en el chat, ¿verdad? Nos dejan nada más un saludo de Perú, Germán Correa, ahí te dejo el saludo. Nos visitaron más de 7 personas, hay 4 personas en este momento conectadas, a quienes saludamos y agradecemos el estar acá, ¿verdad? Acompañándonos. Y recordarles, ¿verdad? Que Jacqueline tiene su programa de difusión bioética y ambiente, ¿verdad? Lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Instagram,
Ella también con otros compañeros y compañeras hacen programas de tertulias ahí en su canal de YouTube. Tienen programas anteriores muy valiosos que van a ayudarles a complementar un montón toda la información que Jacqueline nos compartió el día de hoy. Y en el caso nuestro, este programa queda grabado en nuestra página de Facebook y posteriormente será subido a nuestra plataforma YouTube para que nos busquen y para que puedan repasar o escuchar en forma de fría este tema tan importante que Jacqueline nos ofrece. Así que Jacqueline, mil gracias en serio y nos vemos en un próximo encuentro frontal. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, esperemos que sigamos trabajando entre todos, todas, todes, los que nos escucharon y quienes no, para hacer esto, ¿no? De comunidad, para asociarnos y poder partir de este tipo de acciones que para mí siguen siendo esperanzadoras. Perfecto. Entonces, seguimos en contacto. Agradecerles nuevamente y nos vemos el próximo mes. ¿Verdad? Tenemos una invitada mexicana también. Vamos también a entrar un poquito a la parte espiritual, a la parte artística. Entonces, por ahí vamos a tener una sorpresa. Nos vemos y que estén súper bien. Saludos. Sí, hasta luego.